que estar aquí no solamente tiene el propósito de alabar, claro, es el propósito principal, no solamente tiene el propósito de adorar a Dios, sino también tiene el propósito de que cada uno de nosotros vayamos siendo perfeccionados a través de la palabra de Dios. La intención de estar aquí escuchando la Escritura tiene el sentido y el propósito de que nuestras vidas sean edificadas, de que nuestras vidas sean moldeadas, transformadas conforme a la voluntad de Dios y para cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Lo trascendental de que nuestras vidas, nuestros oídos estén escuchando la palabra de Dios es precisamente generar en nosotros un cambio que nos haga vivir conforme a la enseñanza y a los principios de Dios. Así que yo me siento gozoso porque puedo tener esa oportunidad no solamente de compartir la palabra. El primero en ser edificado siempre seré yo, porque antes de pararme aquí tuve que estar en la presencia de mi Rey, pero hoy quiero compartirles ese regalo que es conocer y es aprender de la palabra de Dios. Vamos a pasar ahora sí a lo que nos concierne, a lo más importante, que es la palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar la palabra de Dios? Amén. Así abra sus oídos y su entendimiento. Y antes de comenzar y decirle qué texto vamos a estudiar el día de hoy, que ya lo vio alguno ahí en la página de Facebook, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Incline su rostro, por favor, y acompáñeme a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por el beneficio, Señor, que tenemos, Padre, de conocerte, Dios, por habernos brindado a tu Hijo Jesucristo para entregar su vida, Dios, por cada uno de nosotros, Padre, y por perdón de nuestros pecados. Hoy yo te agradezco, Señor, personalmente, Padre. Yo sé que es el agradecimiento que hay en cada uno de los corazones de mis hermanos que están aquí, Señor, por ese regalo inmerecido, Dios, por esa gracia inmerecida, por ese perdón que recibimos incluso sin merecerlo, Padre. Así que hoy nos acercamos a ti, diciéndote, Dios, que ponemos todo nuestro corazón, empeño y dedicación para escuchar tu palabra, y que seas tú, Dios, quien hable en nuestras vidas, y que a través de ello podamos ser edificados, Señor, y podamos poner por obra tus enseñanzas, Padre. No me queda la menor duda, Dios, que hoy, Señor, tú nos vas a hablar, Señor, de una manera correcta, como siempre tú lo haces, Padre. Aquí sea toda la gloria, la alabanza y la adoración. Amén y amén. Abra su Biblia. ¿Sí trajo su Biblia? Amén. Bueno, abra su Biblia, por favor. Salmo 32. Vaya, por favor, ahí a este salmo, hermoso salmo, que incluso tiene un título que vamos a leer ahí. Y este salmo se titula y dice al principio, ya lo tiene por ahí, Salmo 32, 1. Vamos a ver todo el salmo del 1 al 11. Y dice lo siguiente, y tiene un título que dice, ¿la dicha de qué? Del perdón. Del perdón. Amén. Amén. ¿Cuántos han podido experimentar el perdón? Amén. Yo creo que todos en algún momento, simplemente al principio, cuando aceptamos a Cristo, experimentamos el perdón de Dios. Y luego dice también ahí Salmo de David. Esto nos dice quién lo está escribiendo. Y al final viene una palabra que quizás tú no sepas qué significa, que dice masquil. El significado de esta palabra es un significado incierto, no se sabe. Pero algunos de los estudiosos, como les comento y a veces les digo, señalan que puede ser el significado de esta palabra instrucción. Y esto me hace mucho sentido, y creo que así es, porque este es un salmo precisamente que se le conoce como un salmo de instrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de él encontramos guianza, que dentro de él encontramos instrucciones que tenemos que seguir o que podemos seguir. Y no es la excepción en este caso. David es el que compuso este salmo. David es el que está escribiendo este salmo. Y vamos a leerlo. Yo le pido por favor que me acompañe, me siga con su mirada en la Biblia. Y dice lo siguiente. Y empieza este salmo con algo hermoso. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Bienaventurado, dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermoso David comienza diciéndonos este sentimiento que él siente porque David ha sido perdonado. Por eso se dice aquí la dicha del perdón.
Y él comienza contándonos esto. Es una sensación que viene después de algo que él cometió y algo que él tuvo que vivir. Y luego comienza él diciéndonos: pero he sido bienaventurado por alcanzar el perdón de Dios. Versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. No están los árboles en verano, se secan, se caen las hojas. Y luego dice Selah, que ya sabemos que este es un tiempo de pausa, es un tiempo de reflexión. Y vaya que este salmo tiene gran cantidad de reflexión. Versículo 5 dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, iglesia. Nadie dijo amén. Gloria a Dios por esta palabra. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que si estoy parado aquí es por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias, te alabo y te bendigo. Versículo 6: por esto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo, dice, en que pueda ser hallado. Escucha, iglesia, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Selah. Te haré entender, dice la palabra, y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá en el impío, mas el que espera en Jehová, iglesia, di esto por favor, repite conmigo: mas el que espera en Jehová le rodeará, ¿qué? La misericordia. Y al final en el 11 dice: alegraos en Jehová, iglesia, y gozaos los justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Alegraos en Jehová, dice este salmo. Y es David diciéndonos: yo me siento agradecido, me siento alegre con esto que estoy escribiendo por lo que he vivido. Iglesia, definitivamente todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado ser perdonados, ¿sí o no? Hemos necesitado ser perdonados por algo que hicimos o por algo que le hicimos a alguien. Porque de una u otra manera, hermanos, hemos ofendido a personas, ¿sí o no? O hemos ofendido a Dios. Aunque entendemos que cuando ofendemos a alguna persona que la Biblia nos dice es nuestro prójimo, no solamente tus hermanos, cualquier persona a la que tú ofendas es tu prójimo, automáticamente estamos ofendiendo a Dios. Amén. La realidad es que continuamente fallamos. Esa es una realidad. Continuamente pecamos y nos vemos en la necesidad de ser perdonados por Dios. Amén. Pero cuando después de una falta, cuando después de que tú has fallado, cuando tú te has arrepentido y has pedido perdón, yo te pregunto, y a cada uno de ustedes, ¿cuál es la sensación que se produce en ti? El saber que te has arrepentido, te has acercado, has pedido perdón y has sido perdonado. ¿Cuál es esa sensación? Reflexiona ahí. Si tú alguna vez has pedido perdón a alguna persona o a Dios, tú debes haber experimentado esta sensación. En mi caso, yo pude experimentar en muchas y repetidas veces, he podido experimentar un alivio, una sensación de alivio, una sensación de gozo, una sensación de felicidad, de alegría, de haberme quitado un peso de encima, de haber, hermanos, saldado una deuda con alguien al cual había ofendido o con Dios, de haber hecho incluso lo correcto. Esa es la sensación que se debe mover o se mueve en uno cuando uno realmente ha experimentado el perdón. Amén. ¿Has experimentado una sensación así o no? Pues déjame decirte algo. Para David, esto significó el perdón de una gran transgresión. ¿Qué es esto? De haber cruzado la línea, de haber sobrepasado los límites de Dios, por lo cual Él ahora a través del Salmo 32 nos expresa esa sensación de gozo. Nos está diciendo: yo me siento bienaventurado, y todos deben de sentirse así,
Yo me siento dichoso producto del perdón de Dios. Amén. Yo no sé si tú recuerdas cuando aceptaste a Cristo. Yo cuando acepté a Cristo, la realidad de las cosas es que pude experimentar una sensación de perdón que no tiene comparación. No tiene comparación. Cuando tú fallas a Dios y te acercas a Él y le pides perdón genuinamente y entras en oración con Él y le pides ese perdón por esa falta, realmente tú puedes experimentar una sensación como la que está sintiendo David a la hora de estar escribiendo este salmo. Recordemos que David, iglesia, no solamente ofendió a personas, David ofendió a Dios y pagó las consecuencias de su pecado, pero al final de todo esto, él pudo experimentar el perdón de Dios. Cuando tú haces las cosas con entendimiento en tu vida y entiendes lo que estás haciendo, es decir, que has fallado a Dios, tú puedes experimentar en tu vida a Dios. Tú puedes experimentar en tu vida el perdón de Dios. Y quizás haya algo en este momento, o en tu corazón, o en tu vida, o quizás te haya pasado, y a veces pensamos que hemos salido y nos hemos salido con la nuestra, y que hemos podido ocultar nuestro pecado. Quizás haya algo en tu vida a lo cual tú tengas y de lo cual tú tengas que arrepentir y pedir perdón a Dios. El Salmo 32, hermanos, es precisamente una respuesta también de parte de Dios a un arrepentimiento genuino de parte de David. Amén. Por medio del cual David nos está expresando su gozo, la bendición que él siente de haber sido perdonado, y nos enseña algo muy valioso, iglesia: lo que debemos y lo que no debemos hacer para poder alcanzar el favor de Dios. Y por eso este es un salmo de instrucción. Es algo que Dios está hablándonos a través de la vida de David. Ese es como debemos interpretar esto. Por eso yo te pregunto, ¿te gustaría experimentar el perdón de Dios? ¿Sí o no? Amén. Pues entonces vamos a aprender qué fue lo que David hizo para poder sentirse como dicen los versículos que vamos a leer a continuación. Este salmo es un salmo de instrucción, porque a través de él Dios nos deja saber lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y en el versículo 2 comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David comienza, como te decía, reconociendo que hay una gran felicidad, que hay un gran gozo en los hombres, en el hombre, en él mismo, de haber sido perdonado, en aquellos hombres que han sido perdonados de parte de Dios, a los cuales se les ha perdonado su transgresión, su iniquidad, y al final dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es esto? En aquel hombre que se ha sincerado con Dios, en aquel hombre que ha reconocido que le ha fallado a Dios y se ha arrepentido, genuinamente de su falta. Y ¿sabes qué? Ya no oculta más su transgresión, sino que se la confiesa a Dios. Y es que David, iglesia, después de pecar en gran manera, de fallarle a Dios, ahora ha experimentado el gozo del perdón. Imagínate tú esto. Por eso yo te preguntaba al principio: ¿has experimentado una sensación de ser perdonado? Quizás por tu esposo, por tu esposa, quizás por un compañero de trabajo, por algún familiar, por tus hijos o por tu hijo. ¿Has experimentado esta sensación? David, un hombre que reconoció la falta que había cometido, y ¿sabes qué? Sufrió la disciplina de parte de Dios. O sea, él no se escapó, él no se salió con la suya, Dios lo disciplinó. Pero un hombre que ahora nos muestra el arrepentimiento, y que a través de la oración él puede ahora gozar del perdón de Dios. Amén, iglesia. El que tenga oídos oiga. Estamos escuchando la palabra de Dios, no es idea mía. Entonces, para poder entender la magnitud de esa sensación que siente David al estar siendo perdonado y lo que expresa en el Salmo 32, necesitamos recordar que David, iglesia, había sido nombrado rey de Israel. Imagínate esto, qué nombramiento tan grande y tan tremendo, ser rey de Israel, señalado como un hombre que era íntegro. Dice la escritura en lo siguiente, que era conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Y luego vemos a David cometiendo el pecado de adulterio, mismo que más adelante lo hace convertirse, escucha bien esto, en el autor intelectual, como lo dicen aquí, de un homicidio.
porque literalmente él preparó, literalmente él planeó la muerte de Urías Eteo, que era esposo de Betsabé, la mujer con la que David había adulterado. Imagínate esto. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, no lo buscan, nos habla precisamente de que estos tiempos, cuando David fue nombrado rey de Israel, rey de Israel, dice, el tiempo en el cual él estaba viviendo eran tiempos en los cuales los reyes iban a la guerra. Él tenía que salir a la guerra y David decide enviar a su ejército con sus comandantes, pero David hizo algo. David se quedó en palacio. Yo no voy a ir a la guerra, y se quedó en palacio. David estaba en el lugar donde no debía de estar. David se quedó en el lugar donde no le correspondía estar. Él tenía que estar en el campo de batalla, dirigiendo, coordinando las actividades de su ejército. ¿Y sabes algo? Esto nos enseña algo, que muchas veces nosotros, por nuestra propia concupiscencia, muchas veces nosotros, por nuestros propios deseos, nos colocamos en lugares o en un lugar en el cual no debíamos estar. Yo no sé si estás entendiendo esto, si estoy siendo claro con lo que te estoy diciendo. Muchas veces nosotros nos ponemos en posiciones que nos van a hacer o nos van a tentar para caer en el pecado. David se colocó en esta posición. Él debía estar en guerra, pero ¿sabes qué? Yo me quedo aquí en palacio. Y dice la escritura que estando ahí en palacio, mientras él paseaba por el terrado o la terraza del palacio, volteó a ver enfrente y miró una hermosa mujer que estaba bañándose. ¿Y saben lo que hace David? Le dice a uno de sus súbditos, ven por favor a traerme, le estoy reduciendo esto, a traerme información. Es importante conocer eso, porque entonces podemos entender la magnitud de lo que se le perdonó a David. Amén. Entonces eso también nos abre una esperanza de dicha de perdón para nuestras vidas. Amén. Cualquier pecado que tú hayas cometido, Dios lo puede perdonar. Amén. Con la debida y la correcta acción que tenemos que hacer. Entonces David vio a esta mujer, manda a su súbdito a preguntar por ella. Pero ¿sabes algo? Este encargado que mandó le trae información a David, y David decide hacer algo más. Dice, hacer caso omiso de lo que le dijeron. David decide no enterarse. David no le importa que le haya dicho a su súbdito que Betsabé era una mujer casada, y él manda a traerla. Y David se acuesta con Betsabé y comete precisamente el pecado de adulterio. Pero esto, hermano, no termina ahí. Después de hacer esto, ¿sí?, Betsabé le manda un recadito a David y le dice, ¿sabes una cosa, David? He quedado embarazada. Entonces David ya no tiene un problema. David tiene un problemón. Tiene un problemón. ¿Y qué hace David? Pues dice David, yo soy muy inteligente. No, David se vuelve a equivocar. Y lo que trata de hacer, iglesia, escucha esto, es tratar de encubrir su falta. Y maquila un plan, pensando que es posible engañar a Urías Eteo. Pues es hombre, no lo podemos engañar. Sí, esposo de Betsabé. Peor aún, pensando que puede engañar a Dios. Qué tremendo. Imagínate la gravedad del asunto. David era un hombre que conocía a Dios. Imagínate, conforme al corazón de Dios. Imagínate la gravedad de la falta de David. Encubre su pecado. Efectivamente, Urías Eteo al frente de batalla muere. Y ¿sabes lo mejor del caso? Todo iba bien padre. Y entonces ahora David se convierte en ese hombre ejemplo, porque se casa y toma a Betsabé por mujer. Y toda la gente va al rey, viva el rey, porque pues está la viuda desamparada, ¿no? Todo parecía pintar bien. Y luego dicen, aquel hijo que iba a tener Betsabé, que todos suponían que era de Urías, ahora vemos al rey David saliendo, haciendo frente a esto. Oye, ese niño iba a nacer con un padre, viva el rey. O sea, todo iba perfectamente bien para David. Él pensaba que había logrado su cometido. Iglesia, al parecer, hasta este punto David se había salido con la suya. Pero sabes una cosa, y te pido que vayas ahí, capítulo 12, ¿sí?, de 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 12. Búscalo por favor en tu Biblia, versículo del 7 al 9. Al parecer David se ha salido con la suya. Todo su plan ha funcionado. Me falló una vez, pero luego hice lo correcto y lo he logrado.
Pero luego viene, iglesia, que aparece un profeta. Aparece el profeta Natán, un hombre utilizado por Dios. Y mediante un ejemplo, este profeta va a confrontar a David. ¿Y sabes lo que hace David cuando Natán lo confronta? ¿Qué crees tú? ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice la verdad? Cuando alguien se para y nos dice una verdad, ¿qué hacemos? Nos enojamos, iglesia. Pues David se enoja con Natán, porque Natán lo está confrontando. Se enoja David y al final Natán le dice a David lo que vamos a leer ahorita. Y Dios le dice, Dios te dice esto. Versículo 7, por favor. Segunda de Samuel 12, del 7 al 9, dice lo siguiente. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cuál hombre? De un ejemplo que si me pongo a decir no vamos a terminar, pero le dice: tú eres aquel hombre del ejemplo que te puse. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Recuérdense que Saúl lo perseguía constantemente para matarlo. Dice: y te di la casa de tu señor, yo te puse por rey. Y las mujeres de tu señor lo tenías todo en tu seno. Además te di la casa de Israel, dice, y de Judá. Y si eso fuera poco, le dice el Señor, te habría añadido más. Wow, hermoso, te habría añadido más. Pero, versículo 9, ¿por qué pues? Dice Natán, hablando en el nombre del Señor, confrontando a David con su pecado, le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué pues, iglesia, tenemos en poco la palabra de Jehová? Es Dios confrontando nuestras vidas. ¿Por qué tenemos en poco lo que nos están enseñando? Saliendo de aquí, qué compromiso tan grande de escuchar la palabra de Dios. No estás escuchando lo que a Ricardo se le ocurrió, no estás escuchando lo que al pastor se le ocurrió decir, estás escuchando palabra de Dios. ¿Por qué tienes en poco la palabra de Jehová? Saliendo de aquí, ¿qué vas a hacer? Es más, antes de salir de aquí, hermano, es necesario que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos perdón a Dios. Porque si yo te dejo salir por esa puerta, tú llegando a tu casa ya no vas a hacer nada. Vas a ir a comer, vas a gozar el fin de semana, pero nunca te vas a acordar que tú has pecado en contra de Dios. Dice: a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Wow. El intento de David por encubrir su pecado, iglesia, déjame decirte algo, no funcionó, no rindió fruto. ¿Sabes por qué? Porque al hombre lo puedes engañar, pero a Dios no podemos engañarlo. Y por medio del profeta Natán, Dios confronta a David. Hermano, que no estábamos hablando de la dicha del perdón. Claro que sí, y sigue siendo dichoso, porque David nos está contando su historia de cómo él se siente ahora que Dios lo ha perdonado de una transgresión de este tipo. Y el Señor te dice: no importa cuál es tu pecado, yo puedo perdonar y limpiar tu vida, pero si tú haces lo que yo te voy a enseñar. Si tú tienes oídos, escucha, iglesia. Es en ese momento donde David reconoce su pecado, cuando Natán lo confronta y ya no puede más y se arrepiente. Segunda de Samuel 12:13, véalo por favor ahí. Segunda de Samuel 12:13, mira lo que dice. David reconoce su pecado y dice: entonces dijo David a Natán. No le quedó más. Había sido expuesto de su mentira a través del profeta Natán, guiado por Dios. Era Dios hablándole a David a través de la vida de Natán, dice, y le dice: pequé contra Jehová. Vemos a David haciendo ¿qué? Reconociendo su pecado. Y Natán le dijo algo glorioso, iglesia, y le dijo: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Amén. Gloria a Dios. Nadie dijo amén. No morirás. Jehová ha redimido tu pecado por cuanto tú aceptas que has pecado. ¿Sabes algo? Esto es muy similar a lo que pasó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba crucificado con estos dos ladrones, uno de ellos se arrepintió y le dijo a Jehová en ese preciso momento: una vida de pecado, una vida cometiendo todas las barbaridades que no nos enseña la Escritura en sí que eran, pero era una vida de pecado, eso es seguro. Y él se arrepiente en ese momento, y en ese momento Dios le dice:
bienvenido seas al reino de los cielos, tú estarás conmigo en el reino. Imagínate esto. Hermano, dime si esto no es misericordia, porque por nuestro pecado, cada uno de nosotros debiéramos haber sido consumados o consumidos ya hasta el día de hoy. Pero es la misericordia de Dios. Hoy tú tienes esa gran oportunidad. Tú estás escuchando esta palabra que parece ser si te confronta, pero es una palabra de bendición. Porque tú tienes la oportunidad de arrepentirte el día de hoy de tus faltas y tus pecados, confesárselos al Señor. Y así como dice Natán que le dijo el Señor, también Jehová ha redimido tus pecados, no morirás. Esto no quiere decir que David en esta ocasión no iba a pagar las consecuencias de su pecado, no. Pero no iba a morir. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Por eso Natán o el Señor le dice, no morirás. Pues estás salvando tu vida, porque la paga que a ti te corresponde por tu pecado es la muerte. Eso no quiere decir que no vayamos a pagar las consecuencias. Vamos aprendiendo, hermanos. Pero es importante. Yo le decía antes de empezar a uno de nuestros hermanos, una familia, les decía, yo no puedo dejar de predicarte la verdad. O sea, no. Y sé que es dura muchas veces, y sé que nos confronta, al igual que ustedes, yo también soy confrontado. Soy un hombre que está parado aquí por la misericordia de Dios, al cual se le ha perdonado muchas cosas. Y quizás ha sido porque a tiempo he podido arrepentirme antes de recibir el castigo, antes de recibir la corrección que me correspondía por mis faltas. Yo me he arrepentido y el Señor ha tenido a bien perdonar mi vida. No soy la excepción, iglesia. Esta palabra viene a confrontar mi vida antes que a cualquiera de ustedes. No pasó ni un minuto y David había recibido a través de la vida del profeta Natán el perdón de parte de Jehová. Ha redimido tus pecados. Iglesia, es cierto que nuestros pecados pueden traer consecuencias a nuestras vidas, ¿sí o no? Pero eso es si Dios lo determina. Pero la confesión, el arrepentimiento genuino en tiempo y forma, iglesia, es decir, antes de que Dios decida exhibir su justicia, decida corregir nuestras vidas, hermanos, decida que paguemos las consecuencias, puede alcanzar el perdón de Dios. Reflexionen en esto. Si tú has pecado y tienes un pecado que no le has confesado a Dios y quizá no has recibido el castigo que mereces, es el tiempo, porque puede ser Dios esperando a que tú le digas, pecado, y reconozcas tu pecado. No tengas en poco la palabra de Jehová. Esta es palabra de Dios. No tengas en poco lo que yo te estoy compartiendo el día de hoy. Te dice el Señor, no tengas en poco esta palabra que te estoy enseñando. Así que si tú has pecado y aún no has recibido el castigo, las consecuencias por tu pecado, déjame decirte, no pienses que a Dios se le ha olvidado. No pienses que a Dios se le escapa. No pienses que a Dios lo has podido engañar como pensaba David haberse salido con la suya. No creas que te ha salido con la tuya, no. Y están todos así, ay, el hermano, mejor me hubiera venido este domingo. Mejor te digo algo, acércate a Él. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios para hallar misericordia, dice la Escritura, y oportuno socorro. Ahora yo te tengo una buena noticia. Puede ser una buena noticia, o debe de serlo. Dios no siempre va a hacerte pagar las consecuencias de tu pecado. Él determina quién tiene misericordia. Porque te digo algo, si fuera por eso, quizás, como te digo, ya no estaríamos aquí ninguno. Dios no siempre te va a hacer pagar las consecuencias de tu pecado, iglesia, en su misericordia. Y la misma Biblia nos enseña que no todo lo que vivimos, que no todo lo que nos sucede y nos pasa, las circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar en la vida, no todo es resultado de nuestro pecado. En Juan capítulo 9, no lo busques, te voy a decir algo. Los discípulos le preguntaron a Jesucristo y le hicieron una pregunta acerca de un ciego. Y le dijeron, maestro, ¿quién pecó? Estaba ciego el hombre. Y se acercan a él como diciendo, bueno, es que este hombre está ciego por su pecado. Y a veces así vemos a los hermanos. Ay, el hermano se enfermó. Ricardo, que estaba enfermo toda la semana, no vino a la escuela. Es que el hermano, el pastor, seguramente cometió pecado y se enfermó. A veces así vemos todo y no siempre es así. No siempre es la consecuencia de nuestro pecado. Y le dicen, maestro, ¿quién pecó? Como diciendo, ¿por qué está ciego él? ¿Quién fue el que pecó? Y luego todavía tremendo le dice, o sea, el mismo ciego, el que estaba ciego, o sus padres.
Wow, esto nos va a llevar luego, como les decía a los varones el jueves, nos va a llevar a otra enseñanza. Porque a veces pensamos que nosotros tenemos que pagar, los hijos, las consecuencias de los padres, y es algo que hemos mal llamado, porque son textos fuera de contexto, que no hemos entendido bien, las maldiciones generacionales. Oye, ¿por qué un hijo tendría que pagar mi pecado? ¿Por qué Ricardo va a pagar las consecuencias de mi pecado? ¿Que no vamos a ir cada uno delante de la presencia de Dios a rendir cuentas? No, es que Él tiene que pagar, son las maldiciones generacionales sobre Él. ¡Wow! ¡Qué mentira, qué blasfemia en el nombre del Señor! Él no tiene por qué pagar mi pecado. Si Él ha conocido a Cristo, Él no tiene por qué pagar mi pecado. Si no, sí, de generación en generación, sí, de aquellos que no han aceptado a Cristo. Él no tiene, ¿por qué no? Imagínate esta reflexión, me estoy adelantando a otro tema que les voy a predicar, pero imagínate esta reflexión. Entonces, si Él va a pagar mis consecuencias, también si Él es santo y va a ir al cielo, ¿yo voy a ser salvado también por Él? ¿Por lo que hizo Él? No, porque la salvación es individual. Entonces le preguntan y les dice, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres todavía peor aún? Y Jesús les dice, no fue por sus pecados, ni por los de Él ni por los de sus padres, no fue por sus pecados. Nació así, dice así, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en Él. No todo lo que vivimos es raíz de nuestros pecados. Nació ciego, dice el Señor, porque yo quería mostrar el poder de Dios a través de su vida. Wow. No todo es consecuencia de nuestro pecado, pero eso sí te voy a decir algo. Nunca pienses que Dios no se ha dado cuenta o que podemos engañar. ¿Sí? El hecho de que Dios no obre en consecuencia no quiere decir que Él no lo vio, que se hizo de la vista gorda. Su justicia no lo permite. Él es un juez justo. ¿Cuántas veces no habremos pecado al día de hoy, hermanos, y realmente no hemos recibido el castigo que merecemos? Pregúntate esto en tu vida. ¿Cuántas veces, por favor? ¿O habrá alguno aquí que diga, yo no he pecado? Porque la Biblia también nos lo va a enseñar el día de hoy. Pudiera ser, hermanos, que Dios ha decidido mostrar su misericordia, mostrar algo a través de tu vida, no hacerte pagar las consecuencias, para que otros puedan ver en ti lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un hombre que era pecador, de un hombre que fallaba. Quizás esa sea la intención de Dios, para que tu familia vea que eres capaz de ser cambiado. No todas las cosas que vivimos son consecuencia de nuestro pecado. En el caso de David, él se arrepintió y Dios lo perdonó, pero aún así, escúchalo bien, dice, te libró de la muerte, pero aún así Dios determinó darle una lección a su vida. Aún así dice, sí te perdono, no vas a morir, pero tú tienes que pagar un precio. ¿Para qué? No sé, a veces pienso que Dios en su misericordia, su amor por la humanidad, hizo que David pagara las consecuencias para que nosotros el día de hoy podamos tener entendimiento y una lección de vida. Sobre todo en lo que se relaciona al pecado, iglesia. Dice, ¿sabes qué, David? Yo te perdono de la muerte, pero la espada, le dice, no se va a apartar de tu casa. Va a haber consecuencias por tu pecado, para que te quede claro que tú no puedes engañarme. Wow. Quizás haya alguien en este lugar que a consecuencia de su pecado el Señor le ha hecho pagar algo grande. A David le dijo, la espada no se va a apartar de tu casa. ¿Y sabes qué? Ese hijo que vas a tener con Betsabé va a morir. Imagínate eso. Si por nuestro pecado fuera, quizás ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y es seguramente cuando David habla y escribe el Salmo 32 para decir, después de todo esto que te acabo de contar, todo esto que hice, todo esto que viví, hoy tengo la dicha del perdón y me siento bienaventurado. Y nos está diciendo, experimentenles. Pero les voy a contar cómo fue el proceso, dice David a través de este salmo. El Salmo 32 es un paralelo del Salmo 51, donde nos habla específicamente de Natán. ¿Sí? Y toca este tema, velo más adelante, porque prácticamente hablan de lo mismo. Salmo 32, 3, ve ahí y mira lo que pasaba con David. Dice, ya te dije que ahora estoy experimentando la dicha del perdón, pero quiero que sepas cómo tuve que aprender la lección. ¿Qué fue lo que pasó? Y dice el versículo 3, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, Señor. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, me sequé por completo. Y vemos a David contándonos las consecuencias de su pecado, de seguir, no solamente su pecado, de seguir ocultando su pecado, de no arrepentirse y de no confesarle a Dios
que él había cometido un pecado y creer que podía salirse con la suya. Eso, iglesia, puede estar pasando en nuestras vidas. Y si decidimos no arrepentirnos y si decidimos no confesar nuestro pecado, iglesia, y si insistimos en ocultarlo y seguir practicando y no te arrepientes, iglesia, seguramente vamos a pagar las consecuencias del mismo. El no arrepentirse en su momento. En el caso de David, lo llevaron a padecer estas circunstancias, no solamente espiritualmente. No era un desgaste espiritual, ¿sí?, sino todo completo. Su cuerpo se estaba envejeciendo, su carne estaba siendo lastimada, su espíritu, su carne estaban siendo consumidos. Yo imagino una tristeza, dice, mi gemir. Estaba lamentándome porque quizás había dolencias en él, en su cuerpo. Dice, había una sequedad en su interior, un sentimiento de dolor, de frustración, de pérdida de fuerza, de no querer seguir adelante. Yo no sé si tú te has sentido así cuando has pecado. Algo que era literalmente lo estaba consumiendo. Hay pecados en nuestra vida que nos hacen sentirnos así, iglesia. Había algo que lo incomodaba. Había algo que lo hacía estarse quejando todo el día. Era la mano de Jehová, iglesia. Él estaba quebrantado, tanto emocionalmente como físicamente. Yo no sé si tú has escuchado lo que te voy a decir, pero una depresión es capaz de producirte una enfermedad en lo físico. Es capaz de empezarte a consumir de tal manera que muchas veces no es que tengas un cáncer, sino la depresión que hay en ti por padecer esa enfermedad, la que te va llevando más a fondo. Hay sentimientos que nos enferman físicamente. Era lo que le estaba pasando a David. Pero es normal que esto le sucediera. Y esto te lo digo, también es normal en tu vida cuando tú decides pelear contra Dios. David estaba peleando contra Dios. Nada más y nada menos que contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. David estaba luchando con él de día y de noche. Dice, el Señor lo disciplinaba. Eso es lo que le está diciendo. Dice, en mi gemir todo el día yo me sentía así. De día y de noche Dios lo estaba disciplinando porque le amaba. Tú sabes lo que dice la Escritura, que el que ama, ¿qué hace el Señor? Lo corrige, lo disciplina. Dios te ama y a través de su palabra te estoy diciendo, te estoy dando una oportunidad. Acércate a mí. Tú no tienes que confesarle los pecados al sacerdote, como en muchos lugares o en otras religiones lo hacen, o en otras creencias, porque el cristianismo no es una religión. Pero tampoco tienes que venir con el pastor. Él está aquí dispuesto ya a escucharte. Hay personas que me han confesado su pecado. Pero mira, hermano, lo mejor de todo es que si hay pecados que no te atreves, que te avergüenzan de tal manera a confesar, tú se los tienes que decir a Dios. No, mira, quizás nunca nos vamos a enterar de ese pecado, pero Dios sí se entera. Y si tú fuiste delante de su presencia, como yo en algunas ocasiones lo he hecho, el Señor te limpia y te perdona. Y este es un gran privilegio. David estaba luchando contra Dios. ¿Cuándo le iba a ganar, hermano? Tú puedes el día de hoy estar luchando contra Dios. ¿Por qué? Por tu pecado. Y esto puede ser la causa, esto puede ser la raíz de algo. Escúchame bien lo que te voy a decir, que tú ya hayas tenido que vivir, de algo que tú estés viviendo hoy en día, o espérate tantito, de algo que vas a tener que vivir más adelante. Asegúrate que no sea consecuencia de tu pecado, pero esto puede ser la raíz de algo que tengas que enfrentar en tu vida. Por eso te dice el Señor, te amo tanto. Y David nos dice, hay una dicha en el perdón, hay un descanso. Quizás tú estés luchando contra Dios. Deja de ocultar tu pecado, deja de encubrir tu pecado. David, lo primero que hizo después de que se vio en este problema, intentó que cubrir, intentó que ocultar su pecado. Mira que ahora desaparezco a Urías mejor, y para que todo salga perfectamente y él los entere y yo quede como el que soy el bueno. El que tenga oídos, oiga, iglesia. ¿Qué decir de nosotros? ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones no hemos ocultado nuestro pecado y hemos pensado que nos hemos salido con la nuestra? Y a veces no entendemos, Señor, es que ¿por qué? Si yo vengo todos los martes a la oración, estoy aquí los jueves y me pasan estas cosas. ¿No te acuerdas de aquella vez que no te pusiste cuentas conmigo? Hoy estás pagando. El Señor, pero eso fue hace como 500 años, ¿sí? Hoy estás pagando las consecuencias de ese pecado. Pero cuando te pusiste a cuentas, un día un compañero de trabajo, en otro trabajo que tenía, se acercó, me hablan del trabajo. No, se acerca conmigo y me dice, oiga, es que me están descontando de la nómina, pues
esta cantidad y pues uno de ¿por qué me la están descontando? Seguro no debes nada por ahí. Mira que cuando vas al cajero y te ofrecen los prestamitos esos y luego te los empiezan a descontar por nómina. No, yo no, absolutamente nada. Bueno, pues déjame, me voy a pelear a la oficina, ¿verdad? Así le dice uno. Y ahí voy a la oficina con los de nóminas. Oye, es que tengo un trabajador y me dice que ¿por qué le estás descontando? ¿Por qué le estás descontando? Y a ver, déjame revisar. Ah, ¿sabes qué es el Infonavit? Yo me acuerdo que le dije, no debes nada, no debes en algún lado en el Infonavit. No debo nada. Perfecto, llego con él. Oye, fui y me peleé por ti a la oficina y me dicen que debes el Infonavit. Oh, pero eso fue hace como 10 años, por eso. Pero ahora que empezaste a trabajar, el Infonavit te volvió a enrolar y te está quitando todo y se va a desquitar con intereses y todo lo que quieras porque crees que puedes engañarlo. Y a veces así estamos con Dios. Creemos que podemos engañarlo. Es que ese pecado fue hace muchos años, Señor. Bueno, pues hoy te va a tocar pagar las consecuencias. Claro, escucha, si no te has arrepentido y no te has puesto a cuentas con Dios. Amén. Hermano, date cuenta, es una bendición. Por eso es la dicha que David siente. Él ha aprendido en carne propia que no puede seguir ocultando su pecado. Amén, iglesia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Recuerdas qué pasó con Adán y Eva? Pecaron. ¿Y sabes lo que pasó cuando pecaron? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y sabes lo que pasó? Agárrate una azúcar de higuera porque se dieron cuenta, se avergonzaron. Porque eso es lo que hace tu pecado, te avergüenza. Y lo primero que hicieron es tápate. Amén. Pero antes de esto, dice el Génesis al final, en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, al final, dice que ellos estaban desnudos, pero que no se avergonzaban. ¿Sabes por qué? Porque no había pecado en ellos. Y cuando tú pecas, eso es lo que hace el pecado, te avergüenza. Eso es lo que estaba pasando con David. Pero cuando desobedecieron a Dios, también llegó Dios. ¿El Señor qué hicieron? Se ocultaron porque tenían miedo, dice la palabra. Eso es lo que pasa. A veces creemos que podemos ocultarnos de Dios. No, iglesia. Si Adán y Eva no pudieron ocultar su pecado, si David no pudo salirse con las suyas, yo te pregunto, ¿por qué tú crees que sí puedes salirte con la tuya? O sea, ¿en qué cabeza cabe? David rey, Adán y Eva, oye, el principio de la creación. Si ellos no se salieron con la suya, ¿por qué hoy pensamos que podemos salirnos con la nuestra, hermanos? ¿Por qué pensamos que somos más inteligentes que Dios? No, alguien inteligente ahorita está pensando precisamente, Señor, yo antes de irme aquí me pongo a cuentas contigo. Porque sigue llegando a mi casa, a lo mejor se me va a olvidar, se me va a pasar todo lo que nos está diciendo el hermano. Mejor me pongo a cuentas contigo. No hay nada que podamos ocultarle a Dios, porque Dios es ¿qué, hermano? El hermano aprendió porque vienen los varones. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Pero hay algo que sí es glorioso. Hay algo que sí es hermoso. Y es que hay alguien, iglesia, que puede cubrir esos pecados. Hay alguien que puede limpiarnos. Hay alguien que puede lavarnos. Alguien que puede borrar por completo tu pecado. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Amén, iglesia. Amén o no. Aleluya su nombre. Si hay alguien que puede cancelar el acta de decretos, es el Señor, hermano. Pero eso ya sucedió cuando fuimos perdonados. Sí, hermano. Pero en esta carrera, en nuestro caminar, ¿qué sucede? Nos vamos contaminando y por eso necesitamos ser santificados constantemente por la palabra de Dios. Porque vamos volviendo a ensuciar ese regalo que Dios nos dio. Pero si hay alguien que puede lavarnos y limpiarnos, es el Señor. Amén, iglesia. Y lo mejor de todo es que David, el mismo David en su salmo, nos enseña lo que él hizo. Ve al versículo 5, por favor. Y esta es la clave y la llave, y esto es lo que tú tienes que hacer el día de hoy. Acuérdate de tus pecados, aquellos que no le han confesado a Dios, y ponte a cuenta por cada uno de ellos al Señor. Mira, nadie se va a enterar, eres tú, ni siquiera tu esposo. En esto sí tienes la libertad para ir delante de Dios, porque siempre en el matrimonio no es bueno esconderse las cosas. Pero en este caso, ve delante de Él. No, es que le tengo que decir a mi esposa, mira, si tú fallaste y te arrepentiste, mejor así déjalo. Ve delante de la presencia de Dios, no vuelvas a pecar. Y ponte a cuentas con Él. Señor, yo le he fallado. Señor, yo he hecho eso. Mira lo que dice el versículo 5. Mi pecado, dice, te declaré.
Wow, nos da la llave, dice, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, después de un tiempo, David no pudo seguir con esta carga que el Señor había puesto, con la mano de Jehová sobre él, tratándolo de disciplinar. No pudo más y reconoció su pecado y estuvo dispuesto a pronunciar las palabras que Dios está dispuesto el día de hoy para que tú las pronuncies. Y dijo, he pecado. No más excusas, Señor, yo ya no puedo más con esta carga. No más justificaciones, no más explicaciones. He pecado, tan sencillo, 2 palabras. Y no me lo tienes que decir a mí, no se lo tienes que decir al hermano, se lo tienes que decir a Dios. He pecado, tú ganas, Señor, porque yo no puedo ganar. No puedo ocultar más mi pecado, te declaro, te confieso mi transgresión. No puedo seguir ocultándolo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Cuando David reconoció que había pecado, lo perdonó. Y es lo mismo que Dios puede hacer y quiere hacer con tu vida el día de hoy, perdonarte y perdonarnos de nuestro pecado. Mira la pantalla, vamos al archivo por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9, nueva traducción viviente. Wow, esto redondea la enseñanza. Y dice, ahí está, dice, si afirmamos, wow, porque habrá alguien aquí que pueda decir esto. Porque a veces no entiendo a Juan y digo, ¿a poco había personas así? Bueno, yo creo que sí. Si afirmamos, dice, que no tenemos pecado, la misma Biblia nos dice que no hay uno solo que no tenga pecado. Dice, lo único que hacemos, escucha esto, no dice, es engañar a Dios. No, porque a Dios no lo podemos engañar. Dice, es engañarnos a nosotros mismos. Está bien, sigue dando largas al asunto, no te pongas a cuentas con Dios. Luego no te quejes de que Dios no te quiere o que Dios no te ayuda cuando vengas y tengas que pagar las consecuencias de tu pecado. No, Él te está advirtiendo. No digas que no tienes pecado, todos fallamos, porque te engañas a ti mismo, dice, y no vivimos en la verdad. Pero lo que te quiero señalar es el versículo 9. Y esto se une precisamente a lo que David hizo. Y nos dice en el Salmo, y dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿Al sacerdote? ¿Al pastor de la iglesia? No, lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Hay personas como te digo que se han acercado, pero esa es tu decisión. A quien importa que tú le confieses tu pecado es a Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque me lo confieses a mí, yo no puedo lavarte ni limpiarte, pero Dios sí. Amén. Yo te puedo apoyar, yo te puedo aconsejar en la palabra y decir lo que tienes que hacer. Y seguramente te voy a decir, arrepiéntete de tu pecado, no peques más, anda y ve. Y sigue haciendo las cosas. Y dice aquí que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, wow, amén, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermanos, aunque Dios lo sabe todo, no te preguntas tú, bueno, a ver, Dios es omnisciente, ¿para qué? Pues Él sabe mi pecado, no se lo puedo ocultar. No, dice el Señor, es necesario que tú lo confieses. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que tú reconozcas, que tú estés consciente de que has fallado. ¿Para qué? Para que no vuelvas a caer en lo mismo. Decírselo a Dios es la evidencia de un arrepentimiento genuino. Dios lo sabe, sí, pero tú tienes que decirlo. David, he pecado. Ese es el paso que Dios está esperando que tú y yo demos, iglesia. Necesitamos arrepentirnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Dímelo tú, por favor. ¿Cómo te acercas a Dios? En oración. Gracias, hermana. En oración. Pues mediante la oración es que David le dice, ¿y sabes algo? Nos invita. Ve el versículo 6, por favor. Y nos dice, yo he podido experimentar. Yo me pude acercar a Dios y lo hice a través de la oración. Y por eso les voy a dejar esta instrucción. Y dice, por esto orará, dice, a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Por eso tus hijos orarán a ti en el tiempo en el que pueda ser hallado. Somos tus hijos, Señor, hemos sido perdonados, sí, pero te has venido cargando de pecados en este caminar y en esta carrera. Por eso necesitas confesarle a Dios tu pecado y orarme a mí y decirme y declararme y confesarme todas tus transgresiones. Oren a Dios, dice David. Yo lo hice así, pude experimentar la bondad y la bendición de Dios. Las transgresiones fueron perdonadas. Pídele perdón a Dios y dice algo tremendo, mientras pueda ser hallado.
Y esto a mi entender es, no tenemos tiempo. Ay, Señor, sí, pero más adelante te pido perdón. Más adelante dejo de cometer el pecado. No pierdas tiempo y confiésale a Dios tu pecado, porque en algún momento, iglesia, no podremos hallar a Dios, porque eso dice este texto. Dice, mientras pueda ser hallado, quiere decir que habrá un momento donde no podremos encontrarlo. Si sabes que Dios no puede habitar en alguien que está en pecado, no puede estar junto con eso. Peor aún, quizás mañana tú y yo no despertamos. Imagínate toda tu vida viniendo a la iglesia, escuchando este merolico aquí al pobre, el pastor, y tú durmiéndote y todo, viniendo el domingo y de repente de un día a otro no despiertas y te vas al infierno porque no confesaste tus pecados. Ponte a cuentas con Dios, porque en algún momento no podremos hallarlo. Y aún así Dios es bueno. El versículo 8 dice algo hermoso, velo por favor. Y existe una controversia en este versículo, en el 8 y 9, porque unos dicen, bueno, ¿serán palabras de David? ¿Estará diciendo David, esto me dijo el Señor? ¿O son palabras de Dios? ¿O es Jehová hablando? ¿Sí? Y yo te digo, ¿qué importa de quién son las palabras? A final de cuentas, toda la escritura es inspiración divina. Es inspirada por Dios. Al final yo tomo esto como una instrucción de parte de Dios a través de la vida de David. Y dice, te haré entender. Es como si Jehová estuviera hablando, pero también puede decir, David, es que yo estoy hablando porque esto me hizo entender el Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti, dice, fijaré mis ojos. Y a algunos esto les da miedo y a algunos nos da gozo de que el Señor fije su mirada en nosotros. Aquellos que queremos seguir haciendo lo malo, mejor, Señor, ni fijes tu mirada en mí. Y aquellos que queremos realmente intentar hacer las cosas correctas, anhelamos y deseamos que Dios fije su mirada en nosotros. Amén, iglesia. Si tú buscas y te acercas a Dios y reconoces tu pecado, entonces dice el Señor, yo me voy a revelar a tu vida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque yo te voy a aconsejar, porque yo te voy a guiar, porque yo te voy a enseñar el camino en el cual debes andar para que tu pie, como dice el Salmo 91, no tropiece. Yo te voy a guiar y te voy a enseñar. Hermano, y es que después de ser perdonados, cuando tú pides perdón a Dios y tú eres perdonado como lo puedes hacer el día de hoy, tú necesitas, después de ese perdón, ser guiado por Dios. ¿Para qué? Ser enseñado por Dios, ser instruido por Dios. ¿Para qué? Para que no vuelvas a caer en lo mismo. Hoy hemos sido perdonados, Señor. Hoy te confesamos nuestros pecados. Tú nos perdonas. Ahora yo necesito que tú me enseñes. Sobre mí fija tus ojos. Esto para mí es, Dios está conmigo, hermanos. Cuando Dios fija su mirada en ti, no es para ver en qué momento cometes pecado. No está Dios como el genio de Derbez en el diablito picándole para que te caigas. Ahí está, hermano, estoy viendo para señalarte. No, es todo lo contrario. Dios fija sus ojos en ti para ayudarte, para cuidarte, para guiarte, para enseñarte, como dice David, a no caer. Pero no basta con que Dios fije su mirada en nosotros. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que nosotros también tenemos que fijar nuestra mirada en Él. Es principal. Y ahorita nos va a dar un ejemplo con un caballo y un mulo. Es principal, dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es, amén. Tú y yo tenemos que poner los ojos en Jesús. Y Jesús tiene puesta su mirada sobre nosotros. Este es el plan perfecto. Esta es la mecánica perfecta. Yo fijo mis ojos en ti, tú tienes puestos tus ojos en mí. Los dos sabemos que nos estamos mirando. Tú me vas a guiar, yo no voy a tropezar, Señor. Dice, no seas como el caballo, versículo 9, como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados. No seas como el mulo y como el caballo, que tienes que ser disciplinado, por favor. ¿O qué quieres? ¿Que me acerque a ti y ponga mi mano sobre ti y tu gemir, como dice David, sea todo día, de día y de noche? Tu mano estaba sobre mí. ¿Quieres el peso de la mano de Dios? Tú dime, acércate a Dios. No seas como el caballo o el mulo. Si tú quieres, yo puedo perdonarte y limpiarte. No tengas en poco la palabra de Dios. Amén, iglesia. Porque mira, cierra con eso, dice, muchos dolores habrá para el pecador. Hermano, yo he pecado muy fuerte. Hermano, bien sencillo. Ahorita, ¿qué te ha pasado? No, pues estoy tan arrodíllate. Pídele perdón a Dios.
Yo tuve que hacer y he hecho eso varias veces en mi vida. Y por eso puedo estar parado aquí. Y eso no quiere decir que mañana no me voy a volver a equivocar. Pero hoy David me dice, el delincuente en la cruz me dice, un segundo antes de que Dios ejerza su voluntad sobre ti, la puedes librar. Eso no quiere decir, pues bueno, entonces voy a pecar, porque sabes que nadie conoce ni el día ni la hora en que el Señor va a venir por nosotros. Si tú la sabes, te padre, pero nadie lo sabe, dice la Escritura. No te arriesgues, no juegues con fuego. Amén, iglesia. Vamos a ponernos en pie, por favor. Yo quiero invitarte a algo. Y la invitación es más que obvia. Yo quiero invitarte a que en esta tarde, antes de irnos de este lugar, tú tomes un tiempo. Mira, no son las luces de una iglesia. El ambiente espiritual lo propicias tú a través de la oración. Y aquí no estamos tratando de ver a ver quién se cae, a ver quién se avienta, a ver quién salta, quién rueda de panza, No, estamos tratando de ver personas orando genuinamente a Dios. Y si tú has entendido un poco de la palabra, de lo que el Señor te está diciendo, no el hermano Ricardo, a través de su palabra, yo te invito a que empecemos a orar. Empieza a orar en tu lugar y le digas, cierra tus ojos, mira, vamos a empezar por ahí. No te distraigas ni siquiera con lo que yo estoy diciendo. Veo personas que tienen sus ojos abiertos. Cierra tus ojos, no te voy a robar la cartera, hombre, ni mi dinero has de traer. Y si traes ahorita que acabe, echarlo ahí a la frente. No, mi dinero no hemos de traer en la cartera, hermano. Cierra tus ojos, por favor, comprométete con Dios y haz un recuento de los daños, de tus hechos, de los pecados que has cometido. Y si estás ahorita en pecado, dile, Señor, perdóname. Y empieza a pedirle perdón, hermano René, pasa por favor, empieza a pedirle perdón a Dios. Lo siento, tú no puedes ponerte a cuentas ahorita, te pones a cuentas más al rato. Padre Celestial, no esperes que yo ore por ti, empieza a orar en tu lugar de la forma más sencilla, aunque no lo sepas. Dile, Señor, he pecado contra ti, perdona mis faltas, Dios. No seas un espectador más. Participa de esto. Bueno, si realmente has tenido oídos a la palabra del Señor, tú dile, Padre, yo he pecado. Y díselo a Él. No tienes que hacer aspavientos, no tienes que gritarlo en voz alta. Ponte a cuentas con el Señor. Porque el que espera en Jehová, dice la palabra, lo rodeará la misericordia de Dios. Y nosotros esperamos en ti, Padre. Yo espero en ti. Ten misericordia de mi vida, Dios. Y aunque creo haberme puesto a cuenta, Señor, en todo tiempo y en todo momento, hoy una vez más, Señor, te pido perdón, Dios, porque he fallado, Dios. Porque no se trata de la gravedad ni de la grandeza del pecado, se trata de la confesión, sea cual sea. Aún el más pequeño, tú dile al Señor, Señor, perdona mi iniquidad, mi transgresión, porque he pasado la línea. Porque simplemente no he escuchado tu palabra, Dios. No he prestado oídos atentos. Hoy me estoy resistiendo a tu voluntad. Alegraos y gozaos, dice, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los de recto corazón. Pídele perdón a Dios. Es una invitación. Yo no puedo obligarte. Si tú sabes que le has fallado a Dios en algún momento, Señor, mira, hay pecados de los cuales ni me acuerdo, Dios. Pero perdóname, Dios, por mis faltas. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir
Perdona nuestras faltas, Dios. Perdona nuestras fallas e iniquidades, Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, si en algo te hemos ofendido, Dios. Yo me acerco a ti en arrepentimiento y te pido perdón por mis fallas. Y yo me acerco a ti, Señor, y te pido perdón por mis fallas, por mis faltas y transgresión, Señor. A ti confieso, Dios, mi pecado te confesé. Gracias, Dios, porque solo en ti podemos experimentar un perdón genuino, Dios. Solo en ti podemos experimentar misericordia y amor para nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor. Fija en nosotros tu mirada y tus ojos. Sé que no es para señalarnos, Dios. Sé que para instruirnos, para guiarnos, para llevarnos, dice tu palabra, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria sobre la maldad, Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, de una manera digna, Dios. Ayúdanos a vivir de una manera agradable y conforme a tu voluntad. Amén.